María, Madre de Dios. A partir del desarrollo bíblico de los padres de la Iglesia, del magisterio y las reflexiones que se han hecho sobre Dios, se ha ido descubriendo la grandeza de la Santísima Virgen María, de modo tan claro y luminoso que han quedado patentes algunas cualidades excepcionales de su persona y otros datos decisivos que acompañaron su existencia histórica. Al ser verdades innegables para el cristiano, que cada vez siente un amor más fuerte a la Sagrada Virgen María, estas cualidades y circunstancias han dado lugar a que el magisterio las formule como verdades de fe, puesto que definen su personal y singular figura. Luego adquirieron el carácter de dogmas. A continuación veremos la maternidad de la Virgen María o María como Madre de Dios. Quizás de los procederes de Dios que más nos asombran es que Él tenga madre. Si ya representa un misterio que Dios se haga hombre, el misterio se acrecienta al afirmar que nace engendrado en una mujer. Pero, ¿cuándo se definió este dogma? Fue promulgado en el Concilio de Éfeso en el año 431, que contra la herejía del patriarca de Constantinopla, Nestorio, proclamó la maternidad divina de la Virgen, dado que María es verdaderamente la Madre de Dios, la Theotokos. Pero, ¿qué decía Nestorio para que fuera un asunto tan serio? Nestorio profesaba la existencia de dos personas en Cristo, por lo que concluía que María era la madre de la persona humana de Jesús, o sea, era la generadora o madre del hombre, pero no era madre de Dios. Cabe decir que en realidad no es fácil comprender desde una perspectiva únicamente razonable que María sea la madre de Dios. Solo esta afirmación, si la miramos detenidamente, resulta un poco escandalosa. Por esto, Nestorio suaviza su tesis y prefería denominar a la Virgen María como Cristotokos, o madre o generadora de Cristo. En todo caso, negaba que en la única persona de Cristo subsistiese la naturaleza divina y humana, y por lo tanto era fácil así comprender que María en realidad engendró a la persona humana. Sin embargo, será después que se concluya que Cristo fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, como lo sentenció el credo niceno-constantinopolitano. Caminemos un poco más. Pero, ¿cómo la Iglesia llega a afirmar de una manera tan seria que María sea Madre de Dios? Lo veremos desde las mismas fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Comencemos pues con las Sagradas Escrituras. El fundamento bíblico es claro y no lleva equívocos. El anuncio del ángel a María es clave en este acontecimiento. Es el mismo ángel quien pone de relieve las cualidades divinas de ese niño. Dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Tal grandeza le viene de su condición divina, no por títulos humanos. Sigamos contemplando esta hermosa escena. El que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, dice el ángel. Es decir, el niño prometido será verdadero Hijo de Dios. Podríamos seguir con los datos bíblicos, pero bástenos complementar con la visita de María a su parienta Isabel. Ella dice: ¿a qué se debe que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y no se podía quedar por fuera recordar la hermosa escena de obediencia de San José al escuchar la voz del ángel que le comunica que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y con ello se confirma la profecía que será Dios con nosotros.
Las Sagradas Escrituras dejan claro que realmente Jesús es Dios y por lo tanto María tiene un hermoso papel de madre real de Jesús, pues tiene parte activa en la aceptación de este sublime acontecimiento. Continuemos ahora con la bella tradición de la Iglesia. Los santos padres de la Iglesia, desde el mismo inicio de la literatura cristiana, profesan la maternidad divina de María. San Ignacio de Antioquía, que acentúa en todo momento la divinidad de Jesús, afirma que Jesús es Hijo de María y además refiere con énfasis que Jesús procede de María y de Dios. A su vez, los primeros apologistas griegos se vieron en la necesidad de defender al mismo tiempo la condición divina de Cristo y la maternidad divina de María. San Justino atribuye a Cristo dos nacimientos, uno temporal y otro eterno. Y cabe inventariar más de 30 textos en los que afirma que María engendró en su seno a Cristo, el Hijo eterno de Dios. Por último, San Ireneo, en su refutación de la herejía gnóstica, rechaza la sentencia de estos herejes, los cuales afirmaban que Jesús no había recibido nada de la sustancia de María. Por el contrario, el obispo de León defiende la maternidad carnal de María, la Virgen de Nazaret. Como ves, detractores no han faltado, pero tampoco defensores. Aquí solo hemos nombrado algunos, pero han sido muchos que en la historia han encontrado en María una de las mejores maneras de comprender la cristología, y poco a poco se generalizó sin escándalo la comprensión de María como Madre de Dios. Para terminar el recorrido, solo nos queda ver cómo el magisterio ha salvaguardado este depósito espectacular de la fe. Comenzaremos con el Concilio de Éfeso, pero hay que decir que este tercer concilio universal ratificó un término ya ampliamente extendido. La fórmula del Concilio de Éfeso se expresa en los siguientes términos: porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios, Theotokos, a la Santísima Virgen. No ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen, sino que porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional, a la cual el Verbo se unió sustancialmente, se dice que el Verbo nació según la carne. Por lo anterior, la maternidad de María no es solo un dato corporal o material, sino una realidad personal, de la cual derivan todas las gracias de las que María está dotada, al tiempo que se asocia a la obra salvadora de su Hijo. Después, el Concilio de Calcedonia, en el año 451, lo reafirmará. El Hijo y Señor nuestro Jesucristo, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, es engendrado de María Virgen, la Madre de Dios, según la humanidad. Después de estos dos concilios universales, se enseña sin fisuras este dogma mariano. Para terminar este recorrido, el Papa Benedicto XVI afirmó que este dogma resume los privilegios y verdades mariológicas. Del título de Madre de Dios derivan todos los demás títulos con los que la Iglesia honra a la Virgen, pues es el fundamental, y de ahí derivan los demás títulos con los que María ha sido venerada y sigue siendo invocada de generación en generación. Nuestra Madre y Reina ha tenido bastantes detractores a lo largo de la historia, aún los tiene y los tendrá, pero siempre ha salido victoriosa, pues lleva en su seno al Hijo del Eterno Padre. A ella, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y nuestra Madre, acudamos con confianza.